Muy buen día, amigas y amigos. Los saludo desde Caracas, Venezuela. Estamos inaugurando el día de hoy un espacio, Voces Múltiples en Red, organizado por la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. En este espacio pretendemos darle cabida a todas las voces, desde una perspectiva de construcción de otro mundo que sí es posible. Y lo hacemos con un tema que toca a toda la humanidad el día de hoy. Se trata de la pandemia y después. Lo vamos a abordar con un conjunto de compañeros y una compañera. Prometemos corregir esta desigualdad de género en la próxima emisión, que abordarán desde La Habana, desde Barcelona y desde Buenos Aires el tema que nos convoca, pandemia y después, lo que llaman habitualmente la post-pandemia. Cosa arriesgada con los acontecimientos en pleno desarrollo y cuando todavía el desenlace sanitario, económico, político, ambiental está por verse. Yo quiero agradecer la participación en este espacio de Arantxa Tirado. Ella es politóloga, doctora en Relaciones Internacionales, doctora y maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, autora de Venezuela, más allá de mentiras y mitos, coautora con Ricardo Romero Laullón de La clase obrera no va al paraíso, crónica de una desaparición forzada y también del colectivo Desafío. El virus no es el único peligro. Actualmente es profesora asociada de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora de la Unidad de Geopolítica del Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica, CELA. Está ella en Barcelona, es Arantxa Tirado. Nos acompaña también desde La Habana, Cuba, Abel Prieto, licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas. Dirigió las editoriales Arte y Literatura y Letras Cubanas y el Centro Cultural Juan Marinelo. Fue viceministro de Cultura, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, ministro de Cultura en 2 ocasiones y asesor del presidente de la República de Cuba. Dirigió la oficina del Programa Martiano y la Sociedad Cultural José Martí. Actualmente preside la Casa de las Américas. Ha publicado los libros de cuentos Los Bitongos y los Guapos, No me falles, gallego, Noche de sábado y Las aves, las novelas El vuelo del gato y Viajes de Miguel Luna, y los libros de ensayo El humor de Misha, La crisis del socialismo real a través del chiste político y apuntes en torno a la guerra cultural. También está a su lado, allí en La Habana, Cuba, Ignacio Ramonet, doctor en semiología e historia de la cultura, ha desarrollado una vasta y prestigiosa carrera periodística, es entrevistador, escritor y analista político, dirigió la edición francesa y española de Le Monde Diplomatique, es cofundador de la organización no gubernamental Media Watch Global, Observatorio Internacional de los Medios de Comunicación, fundador y presidente de honor de la organización Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana, ATAC, es autor de libros imprescindibles como 100 horas con Fidel, Propagandas Silenciosas, Guerras del siglo XXI y Hugo Chávez, Mi primera vida. Y desde Buenos Aires nos acompaña el mexicano Fernando Buen Abad. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, máster en Filosofía Política y doctor en Ciencias Filosóficas, especialista en Filosofía de la Imagen y de la Comunicación. Es director de cine, egresado de la Universidad de Nueva York, miembro del Consejo Consultivo de Telesur, miembro de la Asociación Mundial de Estudios Semióticos, miembro del Movimiento Internacional de Documentalistas, rector fundador de la Universidad de la Filosofía. Ha obtenido distinciones diversas por su labor intelectual, entre ellos el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar que otorga el Estado venezolano. Actualmente es director del Centro Universitario para la Información y la Comunicación Cien McBride y del Instituto de Cultura y Comunicación de la Universidad Nacional de la Noche. Bueno, estamos en este momento siendo difundidos a través de YouTube, Facebook, Instagram y todas las formas de comunicación digital imaginables en el mundo contemporáneo. Yo quiero ofrecerle entonces la palabra a cada uno de nuestros invitados para que den una introducción respecto de su visión sobre este tema, la pandemia y después. Comencemos con Arantxa Tirado desde Barcelona. Adelante, Arantxa. Bueno, pues me toca la difícil tarea de romper el hielo en esta mesa virtual de pesos pesados, de grandes espadas, en la que me siento muy honrada de haberme colado, de participar con los compañeros de la red.
un honor y un lujo, y gracias. Pues, a ver, mi perspectiva sobre el coronavirus, la pandemia y lo que puede venir después, primero es sabiendo, ¿no? Obviamente lo que decías antes, Ernesto, que estamos todavía en un acontecimiento en pleno desarrollo, por lo cual podemos acabar haciendo futurología que al cabo de días, ni siquiera semanas, se revierta, ¿no? Que no por la aceleración de los acontecimientos. Pero mi perspectiva, lo que yo veo, para empezar, es que el sistema capitalista ha sido desnudado por un pequeño microbio, un virus, mejor dicho, que no se me tiren encima, por favor, los científicos, por un virus microscópico, quería decir, que ha puesto en jaque a todo un coloso, un sistema de producción que ya tiene pues siglos, pero que no obstante sus contradicciones y sus crisis cíclicas ha demostrado ser muy resiliente, pero que esta crisis que podemos debatir, ¿no? Si nos va a llevar a un mundo posneoliberal o poscapitalista, pues ojalá, ¿no? Pero esta crisis quizás va a abrir una brecha de posibilidad para que los movimientos contrahegemónicos, contrasistémicos, anticapitalistas o al menos críticos con el actual sistema económico y el actual sistema político en el mundo puedan hacer una labor más fructífera en la lógica de que haya más gente receptiva a escuchar su mensaje. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el sistema no funciona, que las recetas además para solventar la crisis desde una perspectiva netamente capitalista, liberal, como se le quiera llamar a la superestructura ideológica que sustenta este sistema económico, son fracasadas. El ejemplo más emblemático es Estados Unidos y que en cambio cuando ponemos lo colectivo en el centro, cuando ponemos otro tipo de pensamiento que piensa globalmente en la humanidad como una unidad, como un conjunto, más allá de intereses económicos de las clases dominantes, podemos obtener resultados mucho más eficientes a la hora de salvar vidas, que yo creo que es de lo que se trata en una pandemia. Sin embargo, este sistema ha demostrado, con Estados Unidos a la cabeza, que no le importa salvar vidas, que cuando se pone en una disyuntiva la salud o la vida frente al capital, que es una disyuntiva permanente, pero ahora está develada de todo europeo, o sea, está fríamente puesta ahí, entonces el sistema elige la muerte, elige el capital, que es la muerte para gran parte de los seres humanos de este planeta y singularmente para la clase trabajadora. Y lo dejaría aquí, si quieres, luego podemos profundizar. Muy bien. Recuerdo, Fernando, que en una reunión que sostuvo el entonces recién electo presidente Néstor Kirchner de Argentina con el presidente entonces de los Estados Unidos, George W. Bush, este le regaló un libro de Malthus, el clérigo británico que propagó la tesis de que en el mundo sobraba gente en el siglo XVIII. Y las teorías malthusianas y neomalthusianas proclaman que debe regularse el número de habitantes en el planeta Tierra mediante guerras, epidemias y demás formas para que los que sobramos no estemos y unos cuantos puedan disfrutar de lo que ofrece la vida. Quisiera, con este comentario, darle la palabra a Fernando Buenabad desde Buenos Aires. Adelante. Bueno, gracias Ernesto y saludos a los compañeros contertulios de esta mañana, Aranza, Ignacio y Abel. Quizá dos palabras antes de esta reflexión, Ernesto, sobre quiénes sobran en este planeta según esta visión malthusiana. Una reflexión sobre el propio título de esta convocatoria, en el que la palabra después me parece que es una provocación interesantísima para este encuentro, para esta serie de reflexiones. Me ha tenido desde anoche dando vuelta en la cabeza la pregunta de ese después al que alude esta invitación, en realidad es un después que está operando hoy, ¿no? A esta hora. Se entiende el después a veces como algo que se deja para, como bien dijiste, un cierto futuro, ¿no? Para cierta
postergación, posteridad, para otro momento, para al ratito decimos en México, ¿no? Ahorita, es una ahorita que es un futuro indefinido, etcétera. Pero el después que estamos analizando hoy es a partir de la situación que implica evaluar las condiciones de la pandemia. Yo, por supuesto, no tengo ninguna posibilidad de evaluarla desde el punto de vista de la infectología ni de ninguna de estas especialidades que hoy están dando soluciones prácticas, ¿no? O en todo caso soluciones de más corto plazo. Pero lo que es cierto es que hay una noción clara de que en las condiciones en que está dándose esta pandemia y las crisis que va mostrando, como bien dice Arantxa, desnudando así a jirones todos los días al capitalismo, hay ya nociones claras de hacia dónde hay que ir en ese después, ¿no? Hay, me parece, apuntes muy importantes, que incluso son de corazón, del corazón mismo de esta discusión, la refutación clara contra esta idea del malthusianismo, ¿no? Y es que de lo que se trata hoy es de preguntarse si la humanidad tiene alternativas ante este panorama y cómo tienen que darse y cómo tienen que hacerse. Y ya concurren a la respuesta a esta pregunta un montón de, digamos, de corrientes, algunas de ellas reformistas, que dicen, bueno, ya se nos vio hasta el esqueleto en el capitalismo, a ver qué rayos inventamos para más o menos maquillar la cosa y darnos tiempo para reposicionar poderes y reasumir los controles, digamos, del establishment que hayan podido aflojarse, ¿no? Otros que sin duda ya están pensando en el apocalipsis, se apuran a vender Biblias y se apuran a vender el opio que nos han acostumbrado a vender popularmente, y con eso contribuyen a atemorizar a la gente y a desconcertar, etc. Pero los más claros, los más preclaros ante esta situación, no empezaron hoy ni están pensando para el después, empezaron hace tiempo a proponer y a establecer que el único camino posible se llama fraternidad, solidaridad, ¿no? Y entonces, en ese después y en este presente, me parece que las posiciones tienen que esclarecerse ya, en términos de comprender el escenario como un escenario de lucha. Se está disputando minuto a minuto el sentido, hoy por hoy. Tenemos frentes muy diversos para la discusión sobre qué significa exactamente el virus, qué va a significar hoy, no solamente en los laboratorios, la palabra vacuna, qué va a significar en términos socioeconómicos, geopolíticos en el corto plazo. Y los preclaros, Cuba indiscutiblemente, y digámoslo a voz en cuello ahora y ahorita mismo, está abriendo hace tiempo el camino del ejercicio de la solidaridad, porque lo que está haciendo es mandar médicos, intervenir en los escenarios más difíciles donde muchos no quieren ir, y Venezuela abriendo y marcando la ruta clara de cómo tienen que anudarse y reanudarse los vínculos. Por ejemplo, digamos, episodio magnífico de poder recibir los barcos y las ayudas de Irán, que hoy suscitan, en lugar de la comprensión solidaria que eso implica, de la concepción de fraternidad y de encuentro de pueblos que se auxilian, está concitando en la derecha mayores desnudamientos porque les ha generado un odio terrible a las derechas en el continente. Bueno, no quiero perderme en eso porque para sintetizar mi intervención, creo que si alguien supuso alguna vez que se podía hacer un cálculo de quiénes sobran en este planeta y a los que hay que dejar morir por infecciones o por hambre o por lo que fuese, eso se llama capitalismo. No se puede esconder atrás de un teórico o de un solo pensador que haya calculado cualquier aberración. Me parece que la tarea fundamental, que la discusión central es si la humanidad tiene futuro, sí o no, y si la tiene en mejores condiciones. Es falsa la tesis de que sobra gente porque no hay cómo mantenerla. La gente que hay organizadamente podría producir lo que hay y 100 veces más, si tuviésemos el ejercicio pleno del derecho al desarrollo. Así que yo contra Malthus a toda hora. Y a esta hora nos vamos a La Habana. Coinciden Arantxa y Fernando en que el capitalismo queda desnudo con la pandemia, pero desnudo equivale a derrotado. ¿Qué nos dice
Tenemos dificultad de comunicación con La Habana en este momento. Vamos a resolver el problema del audio y volvemos con Ignacio Ramonet. Vamos de una vez. Ignacio, tiene la palabra. Sí, sí. ¿Me oyes ahora, Ernesto? ¿Me oyes? Perfecto, sí. Sí, sí, me estás oyendo. Perfecto. Bueno, lo que estaba diciendo es que te saludaba y que saludaba evidentemente a Arantxa, a Fernando. Es un placer de estar con vosotros y obviamente a Abel, que está conmigo y que ya he tenido ocasión de saludarlo. Quiero inscribirme en la línea de lo que han dicho con tanta pertinencia Arantxa y Fernando. Yo pienso que la pandemia está actuando como una suerte de revelador. Yo digo en los documentales sobre la policía forense que estudia las escenas del crimen, se usa un producto que se llama luminol. El luminol permite que en una escena de crimen donde el asesino ha tratado de borrar los rastros de sangre, cuando se pone luminol, esa sangre borrada, ocultada, vuelve a surgir. Y la pandemia está actuando como un luminol, mostrándonos lo que no veíamos, lo que el neoliberalismo trataba de ocultar, es decir, bajo un aparente mundo funcionando sobre una serie de promesas de éxito y de lujo. Estoy pensando en particular en lo que ha ocurrido en el corazón de Nueva York, donde la pandemia se ha cebado con los trabajadores, las trabajadoras, con la gente más humilde, con los marginados, con las víctimas del racismo, los afrodescendientes, los latinos, los inmigrantes, la desproporción de muertos provocados por la pandemia entre esas minorías en muchos países, no es solo el caso de Estados Unidos. Hemos estudiado el caso de Singapur, por ejemplo, una de las ciudades más ricas del mundo, pero donde hay centenares de miles de inmigrantes que vienen de otros países de Asia y que han sido las víctimas principales en número, en cantidad, de la pandemia. Por consiguiente, efectivamente, la pandemia en un primer tiempo ha revelado lo que se trataba de ocultar, es decir, la confrontación de clases, la explotación a la que están sometidos en particular los trabajadores migrantes, y Ana lo subrayó, la dificultad que han tenido una serie de sociedades neoliberales para poder llevar a cabo una lucha eficaz contra la pandemia, prefiriendo efectivamente el capital o el mercado a la vida. Yo diría que la pospandemia depende de lo que entendemos por pospandemia. Porque esto que estamos viviendo, yo diría que tiene tres tiempos. El tiempo de la pandemia en muchos países se está terminando. Muchos países ya están desconfinando, en particular en Europa. China ya desconfinó. La pregunta es, ¿China ya está en el tiempo pospandémico? Italia, Francia, España ya están en un tiempo pospandémico. Alemania está en un tiempo pospandémico. Yo pienso que no, porque la pandemia hay que entenderla como, digamos, una crisis, repito, con tres tiempos. El tiempo sanitario, del que efectivamente algunos países están saliendo, otros están siendo epicentro, Estados Unidos, Brasil, Chile. Ese es el tiempo sanitario. El segundo tiempo es lo que podríamos llamar la ecodemia, la pandemia económica, la crisis económica que está llegando ahora. Tiempo en el que están en este momento precisamente Italia, España, Francia, que desconfinan, pero les llega violentamente una crisis económica con millones de trabajadores que han perdido su empleo. El caso de Estados Unidos, 36 millones de trabajadores sin empleo. Una cantidad de empresas gigantes, además, que están fracasando, que están en quiebra.
y los estados que están tratando de ayudar en el mundo capitalista, en todo caso, a que no se derrumben los grandes gigantes multinacionales, con un tercer tiempo dentro de este tiempo económico, que es que el sistema bancario puede también derrumbarse. Si las empresas quiebran, no solo hay parados, sino que el sistema bancario, que es el que presta dinero, también se puede derrumbar. Este es el tiempo económico, que está apenas empezando. Muy bien, esa es la intervención de Ignacio Ramonet desde La Habana. Importantes. Doy un ejemplo nada más. Pongamos general. Un país del sur en general tiene 3 recursos, generalmente. Tiene el recurso de sus exportaciones, que son productos del suelo o del subsuelo. Vive de las remesas que le envían sus trabajadores emigrados en los países ricos, desarrollados, y en algunos casos vive del turismo. Estos 3 elementos, exportaciones, remesas y turismo, en este momento están desfondados, derrumbados, desplomados. Por consiguiente, para muchos países del sur, la crisis en el norte se va a traducir por una serie de dificultades económicas. Este es el segundo tiempo económico, pospandémico, pero dentro de la crisis general. Y el tercero, sobre el que no me voy a extender para no conservar la palabra demasiado tiempo, el tercer tiempo de esta crisis, primer tiempo sanitario, segundo tiempo la epidemia, tercer tiempo es evidentemente el tiempo de lo que podríamos llamar la polidemia, la crisis política y social. Muchos gobiernos van a cambiar, ya sea por las elecciones, ya sea por las insurrecciones, porque la situación que se va a crear desde el punto de vista social, por causa de la situación económica, va a provocar protestas. Ya están provocando protestas. En el Líbano, en Chile, las protestas han vuelto a manifestarse. En Hong Kong ya se han vuelto a manifestar. Entonces, la pospandemia, no estamos a la víspera de entrar en la pospandemia. Esto va a tener un tiempo largo. ¿Entiendes? Como la gripe española, llamada gripe española, gripe de Kansas, que le llamo yo, tuvo muchas consecuencias. Y una de ellas, evidentemente, fue la llegada del fascismo en Europa, la llegada del nazismo y hasta la Segunda Guerra Mundial. Entramos en un tiempo diferente. Tengo que interrumpir, profesor Ramonet. Ya tendrá otras oportunidades en este mismo espacio para profundizar en su análisis. Yo hacía una pregunta al hacerles el pase hacia La Habana. Que el capitalismo quede desnudo equivale a decir que está derrotado. Hay algunas voces desde la ultraderecha que han comenzado a gritar comunismo, comunismo, ante medidas de corte keynesiano o de intervención estatal en algunos países capitalistas. Y también hay algunos filósofos que han adelantado que el desenlace inevitable de esta crisis global es el comunismo. En paralelo, sin tanta teorización, hemos visto cómo por el mundo han comenzado a abrir los ojos respecto de unos cooperantes internacionales en el campo de la salud, los médicos y las médicas cubanas, que han estado acompañando en la batalla por la salud a muchos pueblos del mundo. Quiero con esta introducción darle la palabra a Abel Prieto. Adelante, Abel. Bueno, saludos Ernesto, Arantxa, Fernando, Ignacio. Bueno, primero decir que esta iniciativa es muy importante a mi modo de ver. Creo que es un momento que efectivamente todos de algún modo, los compañeros que han hablado han mencionado esto, el intercambio de ideas sobre el presente y ese posible futuro que, independientemente de que tenemos que adelantarnos a él, imaginarlo, intentar diseñarlo, va a depender mucho de nosotros. No de nosotros los intelectuales, de nosotros de las fuerzas populares, va a depender mucho de esos núcleos de resistencia que hay en todo el mundo frente a la doctrina malthusiana neoliberal. Yo creo que la red adquiere de nuevo una enorme importancia y felicito a la red por haber organizado este panel.
creo que no está derrotado en lo absoluto el capitalismo. El propio Ignacio, en un texto magnífico, La pandemia y el sistema mundo, habla de eso. Atilio, en un trabajo imprescindible, menciona eso también. Es decir, las epidemias no sustituyen a las revoluciones. Es decir, no podemos imaginarlo así. Pero sin duda, ese papel de luminol, que decía Ignacio, me voy a aprender esa, yo aprendo todo el tiempo de Ignacio, ese papel de luminol, de mostrar las manchas de sangre. Yo creo que el genocidio silencioso del neoliberalismo, la pandemia lo ha hecho mediático. Es decir, ha colocado a la luz pública algo que nosotros conocíamos, la gente de vanguardia, la gente más preparada, la gente más revolucionaria, la gente que no acepta la locura de este modelo neoliberal, sabía que era un sistema genocida, sabe que es un sistema genocida. Fidel lo dijo muchas veces. El capitalismo es genocida y el neoliberalismo es la versión más obscena, más feroz de ese capitalismo genocida. Hoy la pandemia, con lo que está ocurriendo, más de 100.000 muertos en Estados Unidos, en Brasil se ha disparado la cifra de contagios, en Chile también. La pandemia ayudó a algunos países. En Chile había una sublevación antineoliberal cuando llegó la COVID. Es decir, de pronto apagó esas protestas que estaban siendo reprimidas por los carabineros de manera feroz. Les tiraban a la gente en los ojos balines. Un saldo terrible en muy poco tiempo. Y había en otros países sublevaciones similares. Y la epidemia, digamos que apagó esto. Yo creo que hay que trabajar muy duro por tejer aquel frente antifascista de que se habló cuando estaba Bush. Y yo no sabía la anécdota del que Bush no lo debe haber leído, le deben haber hecho una síntesis del libro de Malthus, pero es muy coherente que Bush obsequie un libro de Malthus, porque se está practicando hoy un malthusianismo. Se está practicando un malthusianismo. Ignacio hablaba de las cifras de afrodescendientes, afroamericanos, de latinos, que por ejemplo en Nueva York y en otras regiones en Estados Unidos tienen un índice de fallecimiento muy superior al % de la población que significa. Es decir, lo que dijo Dan Patrick, ¿cómo se llama? El de uno de los seguidores de Trump, que es gobernador o algo así, dijo que los ancianos tenían que salir del juego sencillamente para darle espacio a sus nietos, a aligerar la economía. Son doctrinas malthusianas, donde está aquella frase que usó el Papa Francisco: los descartables están identificados, están absolutamente identificados. Otro de los mitos que nos han vendido es que la pandemia no distingue clases sociales, no distingue ideologías, tiene como una especie de visión letal igualitaria. Eso es falso también. Boaventura de Sousa, en un texto extraordinario que se llama Cuarentena en el Sur, ahora no me acuerdo cómo se llama el texto de Boaventura, es extraordinario, donde él menciona realmente los segmentos de población donde se ha cebado el coronavirus, y son efectivamente la gente que vive en condiciones de hacinamiento, viven en túneles, viven en favelas. Es decir, no es igual la pandemia para un millonario que se construye un búnker estéril con un equipo médico y 400 respiradores de estos por metro cuadrado,
y nasobucos de estos. Bueno, ustedes no le dicen nasobuco, mascarillas mira, ahí tiene. Pero bueno, la tuya no es de marca. No, los ricos usan mascarillas de marca y se hacen selfies con las mascarillas de marca y tienen no sé cuántas capas para no afectar la piel. Es decir, no es lo mismo la cuarentena para los sin techo, para la gente que está sobreviviendo en condiciones muy precarias, que para las élites privilegiadas. Es otra falsedad que ha rodado. Yo creo que nosotros tenemos que hacer lo imposible por acercarnos sin ningún tipo de sectarismo a todas las personas que hoy están inquietas, preocupadas, angustiadas por el camino que llevaba la humanidad antes del coronavirus. Yo creo que ha habido señales muy interesantes. A mí me resultó interesante el mensaje que circuló encabezado por Juliette Binoche y otros artistas muy mediáticos, gente que habitualmente no los ven metidos en política, pero el mensaje dice cosas interesantes. Tiene un énfasis ecológico, pero dice cosas sobre la desigualdad social, dice cosas sobre cosas esenciales que hemos ido dejando a los lados del camino en la carrera por el consumismo. Habla de consumismo. Es decir, no es un mensaje absolutamente. Ignacio y yo lo comentábamos a propósito de si la red podía hacer algún tipo de contacto con alguna de esa gente. Se anunció la Internacional Progresista. Y ahí está Chomsky, ahí está Naomi Klein, incluso está el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, Fernando Haddad. Se anunció la Internacional Progresista. Es decir, están surgiendo, digamos, movimientos, Ernesto, similares a lo que fue la red. Y la red nació con ese espíritu ecuménico, donde no se hacen concesiones en los principios, pero se intenta buscar alianzas, todas las alianzas posibles. Y yo creo que hoy necesitamos, yo sé que la red lo está haciendo, para precisamente el y después, influir en el y después. Una segunda pregunta sería, ¿vamos a ser capaces, la gente de izquierda, la gente que está comprometida con los humildes, la gente que no acepta ese mundo desigual, cruel, despiadado, vamos a poder influir en ese futuro, en ese después? Es una, digamos, otra pregunta. No sé si sirvió de algo lo que te dije. Ok. Bueno, Abel, muchísimas gracias por esa primera intervención a cada uno de ustedes. Yo quiero, como ya ha, digamos, aumentado el número de personas que se han conectado para participar de esta actividad, quiero recordarles que estamos inaugurando el día de hoy este espacio, Voces Múltiples en Red, organizado por la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. En esta ocasión, debatiendo sobre la pandemia y después, con Arantxa Tirado desde Barcelona, con Ignacio Ramonet y Abel Prieto desde La Habana y Fernando Buenabad desde Buenos Aires. Quiero aquí hacer un reconocimiento a los compañeros Omar González y Pedro Calzadilla, que han estado en la organización, en la concepción de este espacio, y particularmente, especialmente a Sergio Arria, quien lleva la coordinación técnica de este aparataje tecnológico que nos permite compartir en vivo. Quiero además hacer algunas recomendaciones. Tú mencionabas, Abel, a Naomi Klein, una canadiense estudiosa particularmente del mundo de las comunicaciones y del capital. Ella ha escrito un libro un texto muy interesante, un artículo llamado Distopía de Alta Tecnología, la receta que se gesta en Nueva York para el post-coronavirus. Yo lo he colocado en mi cuenta Twitter, @VillegasPolhac. Invito a todas y a todos los interesados a buscar este artículo de Naomi Klein, que aborda el poderío del capitalismo tecnológico. Ahora estamos viendo la irrupción de un poder que nos permite hoy, por cierto, estar comunicados. En el mundo de hoy se ha hecho prácticamente imprescindible la conexión
a través de la Internet. Y detrás de la Internet hay poderes concretos, grandes corporaciones que tienen dominio sobre estas herramientas, muy entrelazadas con la llamada industria cultural. Es un nuevo poder que además se erige por encima de los estados, de las soberanías nacionales. Yo quisiera que Arantxa Tirado, en su segunda oportunidad para la intervención, reflexionase sobre esto. ¿Cuál es el papel hoy día de los estados nacionales, de las experiencias comunitarias como la Unión Europea, de la cual forma parte España, y cuáles son las perspectivas de las luchas populares? Ya lo manifestaba Abel. ¿Cómo son las luchas de los pueblos, de los proletarios, de los excluidos, de las minorías, de las mujeres, de las comunidades afro, de las comunidades de la sexogénero diversidad, en un contexto como el de la pandemia, donde se ha acuñado el concepto del distanciamiento social en su acepción física, pero que afecta de alguna manera la movilización social? Tiene la palabra Arantxa Tirado desde Barcelona. Bueno, este tema que planteas, Ernesto, sobre el futuro o el presente y futuro de los estados nacionales me parece muy pertinente porque forma parte de las preocupaciones del debate de estos días, ¿no? Nosotros en la unidad de geopolítica de CELAG hacíamos un trabajo sobre qué pensaban los principales think tanks sobre el mundo post-pandemia, y precisamente el tema de la globalización o el papel de los estados estaba presente en prácticamente todos esos think tanks. Si me preguntas mi opinión, yo creo que los estados nacionales, a contracorriente de lo que se dijo durante un tiempo y se puso de moda por parte de cierto globalismo pop, como diría el doctor John Sachs, siguen siendo muy necesarios para implementar las políticas neoliberales que tiene el capitalismo actual. Y creo, complementando lo que decía al inicio de cómo el capitalismo ha sido visibilizado, desnudado, ¿no? Incluso yo me atrevería a decir por el origen de cómo fue el virus, que está muy vinculado también al modo de producción de la carne, al modo de explotación agraria y extensiva, que es contaminante, que ha sido muy criticada, no solamente por los sectores que tienen lucha en el tema del veganismo, que este origen vinculado con el modo de producción capitalista se le puede ir en contra al capitalismo, puede ser una especie de blowback, retomando ese concepto que utilizó Chalmers Johnson en un libro para hablar de los efectos no deseados que tenía la política exterior de Estados Unidos cuando iniciaba guerras en países del mundo, ¿no? En otras partes del mundo. Pero quería decir que no solo esa visibilización del capitalismo, sino también hay una visibilización que podríamos decir positiva, que sería, y con esto conecto con lo que decías del papel de las luchas, la de la clase trabajadora que incluso en Europa había estado invisibilizada. Comentaba Ignacio todo el tema de cómo en Nueva York y en otros países del mundo, en Singapur, etcétera, los principales muertos del coronavirus han sido los sectores más vulnerables, afrodescendientes, inmigrantes, etcétera. Incluso en el primer mundo, entre muchas comillas, si se puede considerar esa división, ¿no? En el mundo, hablo del Estado español, hablo de Barcelona, que es la ciudad emblemática de este país. Hemos observado también datos de mayores decesos en los barrios obreros de la ciudad respecto a otros barrios con mayor poder adquisitivo. Y esto tiene que ver con que esa clase trabajadora ha experimentado, ha sido como la primera línea en el combate al coronavirus, porque muchas veces están trabajando en el ámbito sanitario, porque otras veces están limpiando, porque otras veces están repartiendo, porque otras veces son obligados a ir a trabajar incluso en ámbitos no imprescindibles. O sea, y yo creo que eso también ha sido una lección muy grande para la conciencia, para la toma de conciencia de los sectores que podían estar un poco perdidos, incluso en Europa, confundiéndose y creyendo que ya no eran clase trabajadora. Entonces, para ver cómo el sistema los trata, pero creo que no solo en el plano de las clases sociales adentro de los estados, sino también me parece que es una gran lección, y vuelvo a lo de los estados y la Unión Europea, y voy a hablar un poco de geopolítica, cómo en el plano internacional el coronavirus también nos está mostrando esa lucha de clases que se puede ver en la lucha geopolítica, en esta transición geopolítica, en este declive hegemónico que ya venía, ¿no? De Estados Unidos y que apunta
como hemos visto con las declaraciones de Trump respecto a Venezuela y los movimientos hacia una mayor militarización también para salir de su propio declive, para asentar una dominación que cada vez es menos por la vía del consenso, sino es claramente por la vía de la coerción. Y vemos que están muy asustados con la pujanza de China. Esto también, hasta el propio establishment del sistema lo percibe. O sea, no es solo una cuestión voluntarista de los que somos contrahegemónicos, sino que ellos mismos se dan cuenta de que China está jugando un papel destacado por muchos aspectos, por su cooperación con otros países, porque salió una encuesta aquí en el Estado español donde hay una simpatía mayoritaria de los españoles por China. Hay mucha gente incluso creyendo que China va a sustituir a Estados Unidos. Luego, lo que hemos visto que mencionaba Fernando de esta cooperación iraní-venezolana, esto es un hecho bastante trascendental porque habla de esa geopolítica contrahegemónica que lideró Venezuela primero con el comandante Chávez y ahora con Nicolás Maduro, y que hizo tanto daño al imperialismo y por eso han llegado a desarticularla, han llegado a cargársela a UNASUR, a congelar la CELAC, a tratar de que no funcione el ALBA-TCP, etc. Y también estamos viendo que hay que tomar conciencia en ese ámbito internacional porque el coronavirus lo que muestra, aparte de la brecha que va a crecer de desigualdad entre países, también esa brecha entre clases, también entre países, ¿no? Por el acceso a la vacuna, por la pugna que ha habido, por ejemplo, aquí en la Unión Europea, peleándose esas pugnas intracapitalistas por comprar materiales en un momento en que se olvida todo tipo de solidaridad, todo proyecto europeo supuestamente fincado en un espíritu de concordia después de la guerra, etc. Ahora parece ser que hay un consenso bastante generalizado, salvo para los lobistas de la Unión Europea, digo yo, o para personas que se quieren seguir autoengañando, pero me parece que hay un consenso, no solo por esto, también por el Brexit y otros elementos, que nos hablan de una posible desintegración ya de hecho, no solo en las proyecciones, ¿no? de la Unión Europea, si se mantiene tal y como se ha mantenido hasta ahora. Y lo dejo aquí porque si no, creo que me he extendido un poquito. Me parece que Ernesto... Bueno, como Ernesto no está, voy a decir alguna cosita más, aprovecho y me tomo unos minutos, ya luego que me los reste. Yo creo que el peligro, no solo por eso que él comentaba de la tecnología, del peso de las corporaciones, del que habla el artículo de Naomi Klein, ¿no? de poner el control vinculado a todo lo que es el despliegue de Google, de las aplicaciones y demás, y también en el trabajo. El riesgo no es solo eso, sino también el chantaje de un sistema que va todo el rato a decirnos que todo eso es por el bien colectivo y mucha gente voluntariamente va a querer que le controlen. No sé, yo el otro día pensaba locuras así, ¿no? Que llegue un punto en que te puedan hasta... No lo digo en plan conspiranoide, como dicen los votantes republicanos, pero que te inserten un chip donde esté toda tu información sanitaria y tal, previamente preguntándote, y todo eso, claro, abre un nuevo escenario que no podemos, yo creo, todavía prever. Ya lo dejo, que ya no... Por esa segunda intervención tuya. Ahora nos vamos directo con el semiólogo Fernando Buen Abad desde Buenos Aires. Fernando, adelante. Yo me quedé con la tentación de tu pregunta, Ernesto, a propósito de si desnudar el capitalismo es suficiente para darlo por muerto, ¿no? Y me interesa mucho esa pregunta porque da la oportunidad de atender a un, digamos, a un cometido central en este momento para la lucha de la clase trabajadora contra el capitalismo. Primero porque, ¿qué clase de desnudamiento es este? ¿No? Habría que preguntarse, porque podría ser un striptease, ¿no? Como se venden los espectáculos estos pornográficos
que lo es en algún sentido. Pero por otro lado es también un desnudamiento que ocurre desde las entrañas mismas del sistema. Y porque creo que la clase trabajadora en muchos frentes está percatándose de esa desnudez del capitalismo. Lo que en realidad está viendo es crudamente a los ojos, a la cara, a la crueldad misma, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una palabra que ha dado la vuelta en muchos informativos y en muchas páginas donde se dice es que tenemos insuficiencia de camas para atender la demanda de los muchos enfermos, de los muchos contagiados, ¿no? Hay insuficiencia de respiradores o máquinas para asistir a la respiración, o hay insuficiencia de médicos, o hay insuficiencia de barbijos, cubrebocas, o como se llamare, ¿no? Hay insuficiencia, pero uno abre un poco la mirada y dice, también hay insuficiencia de escuelas, también hay insuficiencia de aulas, también hay insuficiencia de vivienda, también hay insuficiencia de salarios y de trabajo. Es decir, el capitalismo es la insuficiencia en todo sentido para la clase trabajadora. Y de esa manera, con esa estrategia de las insuficiencias, me parece que se ha dado un paso importante en la conciencia de clase, es decir, en la comprensión de que nosotros estamos en un lado, que no es el lado de aquellos que tienen el control y que nos han escondido, escatimado, incluso secuestrado los instrumentos necesarios para salvaguardar la vida, para salvaguardar la educación y salvaguardar la cultura, es decir, para garantizarnos desarrollo igualitario de los seres humanos. Este desequilibrio por la insuficiencia, por llamarlo de alguna forma, está produciendo, me parece, saltos importantes de conciencia, y creo que hay un trabajo minucioso que desarrollar desde el punto de vista de la comprensión del escenario de disputa simbólica en el que estamos, para ayudarnos a eso, a esclarecer el grado de la disputa. Y completo esta reflexión, si se puede llamar así, a propósito de las insuficiencias, porque también en el campo tecnológico, del que hablabas, Ernesto, esta posibilidad magnífica. ¿Quién te diría que en el momento de mayor encierro, entre comillas, en la historia del planeta, ahora tengamos este desarrollo de tantas posibilidades? Todos los días, todos nosotros estamos vinculados a estas, digamos, funciones tecnológicas que nos permiten, como hoy, saludar a Arantxa allá en la Barcelona querida, profunda, y a Ignacio y a Abel en La Habana, y a ti en Caracas. Es decir, qué magnífico. Ahora, estamos usando una herramienta que contiene una paradoja brutal. Nosotros no fabricamos un solo tornillo de estas herramientas y somos dependientes absolutos de esta tecnología. Y por más que digamos hoy que tenemos acceso, lo que tenemos es un espacio para dar una batalla de sentido. Porque mientras nosotros estamos acá luchando por medianamente razonar el después, el durante de la pandemia, hay, igual que esta, cientos de miles de tertulias en las que también están diciendo todo lo contrario, que también están planteando la ofensiva para, qué sé yo, para profundizar la dominación, etc. Pero la oportunidad que tenemos de 1 hora, de 2 horas, de 5 minutos, es una oportunidad de oro para profundizar la claridad conceptual respecto a esta disputa, usando estas herramientas mientras podamos, mientras nos dejen, mientras no nos corten la luz, mientras ¿no? Mientras haya oportunidad, daremos esta batalla, pero me parece que establecer y recordar siempre que esto es una guerra asimétrica en un escenario de disputa tecnológica, pero también de disputa simbólica, y que el coronavirus o el COVID-19 hoy es una coartada política. Hay que repolitizar la situación. Yo creo que reentender que efectivamente, lo han dicho todos, no es lo mismo estar en un barrio popular de Buenos Aires, en la villa llamada 31, donde el hacinamiento, las condiciones de higiene, donde no hay agua, hace semanas y más semanas. Acaba de fallecer una de las líderes más importantes de esa comunidad. A voz en cuello gritaba: ¿cómo nos piden que nos lavemos las manos si en este lugar no hay agua ni para comer? Pues
Es decir, obviamente que las condiciones objetivas del castigo, digamos, del peso durísimo del capitalismo recrudeciendo en la vida diaria de los trabajadores y de estas zonas más lastimadas, no es lo mismo ahí vivir la pandemia ni el confinamiento que pues, si tienes una casa amplia, etcétera. Pero en todo caso, la disputa que a mí me parece crucial es que efectivamente hay un desnudamiento del capitalismo que tiene que ocurrir no por la vía de alguna casualidad o de algún episodio medianamente impredecible como se puede definir hasta hoy la pandemia, sino que me parece que hay que apurar el paso en eso, que hay una tarea importante para la red, nuestra red de intelectuales y artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, de asumir esto, la guerra simbólica, la batalla simbólica que se da, porque está en juego sobre la mesa el contenido, la significación de las acciones en el muy corto plazo. Bueno, quiero agradecer a Telesur que ha decidido transmitir parte de esta conversación que sostenemos con Fernando Buenabad desde La Habana, con Arantxa Tirado desde Barcelona y con Abel Prieto e Ignacio Ramonet desde La Habana, moderada por este servidor Ernesto Villegas desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Quiero invitarlos para el próximo jueves, a esta misma hora, 10 de la mañana, hora Caracas, cuando comenzó este intercambio, cuando volverá nuevamente este espacio Voces Múltiples en Red, moderado en esa ocasión por el colega periodista mexicano y escritor también, Luis Hernández Navarro. Yo quisiera darle la palabra a Ignacio Ramonet y pedirle que comparta con nosotros su visión sobre el momento geopolítico, porque la pandemia y el después está entrecruzada con el juego de los actores globales. En el caso de los Estados Unidos, no se ha su gobierno detenido en modo alguno por la pandemia para llevar adelante, por ejemplo, una ofensiva internacional contra Venezuela, contra Cuba, contra Nicaragua, y nada más en este preciso instante, pues se informa desde Colombia el arribo de fuerzas élites de la rama armada de los Estados Unidos de América. ¿Qué visión geopolítica tiene de este momento Ignacio Ramonet? Adelante. El problema de... No estamos recibiendo del área técnica que chequeen el audio allá en La Habana. Vamos a darle la palabra nuevamente a Ignacio Ramonet. Adelante, Ignacio. Bueno, tenemos dificultades. Cuando la corrijamos, me avisa el equipo técnico. Yo le voy a devolver la palabra a la politóloga Arantxa Tirado para que comparta sobre esta misma pregunta, el juego geopolítico del momento en medio de la pandemia, antes del después. Adelante. Sí, un poco antes reflexionaba sobre esto, sobre cómo desnudaba también el coronavirus las desigualdades norte-sur, la emergencia de China, que es vista por Estados Unidos con bastante preocupación, y bueno, que también el tema que mencionó antes Fernando, ¿no? De la cooperación iraní-venezolana en el arribo de esos barcos que están trayendo la gasolina a Venezuela estos días y rompiendo el bloqueo y las sanciones, las amenazas además de Estados Unidos a todos los países que no opinan como ellos. Y me parece muy relevante que a lo mejor este momento sea la oportunidad para que el sur global tome conciencia de su potencialidad y de la necesidad de unirse en un frente antiimperialista que vaya por encima de las diferencias ideológicas, que tenga claro que hay que contrarrestar esa dominación estadounidense que también está de la mano con el capitalismo como origen del mal de prácticamente todos los problemas de la humanidad, y creo no exagerar.
pues aprovechar las debilidades de Estados Unidos en estos momentos para reforzar esos frentes multipolares o cuando menos multilaterales. Muy bien, me informan que ya tenemos resuelto el tema del sonido desde La Habana, así que damos el pase a Ignacio Ramonet. Adelante, Ignacio. Bueno, no se ha resuelto. Por lo que escuchamos, no se ha resuelto. Mientras resuelven definitivamente este problema, yo voy a permitirme leer algunos de los mensajes, de los muchísimos mensajes que han colocado los usuarios que se han conectado a través de YouTube. Aquí dice Praxedis Guerrero, saludos desde México, acá viviendo con un intento fuerte de la ultraderecha por desarrollar un golpe de Estado. Douglas Rangel dice, ofensiva ideológica por el socialismo, reconfiguración económica a partir de los nuevos polos de poder antiimperialista. Kenny García, de la dictadura del proletariado llegamos a la dictadura del virus. Tania, el capitalismo es la insuficiencia en todos los sentidos para la clase trabajadora. Cristina Taberna, muy bien por Fernando. Anabel Díaz H, excelente iniciativa de la red de intelectuales en defensa de la humanidad. Oscar Bernón, en Argentina tuvimos la suerte de que hubo elecciones meses antes de la pandemia. Nos permitió sacar a Macri, porque si no estaría en competencia con Jair Bolsonaro, quien mataba más ancianos y pobres. Kenny García, la pregunta es ¿cómo aprovechar la situación actual para acelerar los cambios tendientes a la demolición paulatina del sistema? Bussi Galeano, las insuficiencias y carencias de las mayorías son inherentes al aparato de producción capitalista. Es ingenuo pensar en otro sistema sosteniendo el mismo aparato capitalista. Complicado, porque mira, el amigo Miguel Mejía. Ahora sí escuchamos a Ignacio Ramonet. Adelante, Ignacio. Perfecto, perfecto. Bueno, pues mira, lo que quería decir es que desde el punto de vista geopolítico, lo que me parece más evidente es el fracaso de Estados Unidos. Yo creo que, digamos, cuando una superpotencia como Estados Unidos, que pretende liderar al mundo, en un momento tan dramático como el que está viviendo la humanidad, que es la pandemia, por primera vez desde que Estados Unidos forma parte, digamos, de las grandes potencias, de hace un siglo, prácticamente desde el final de la Primera Guerra Mundial. Es la primera vez que no a los propios aliados. Los Estados Unidos no han podido ayudar a nadie en este mundo, no han enviado una mascarilla, no han enviado un test, no han enviado un médico, no han enviado un enfermero. No han podido ayudarse a ellos mismos. Son el epicentro de la pandemia. Tienen más muertos que el conjunto prácticamente de todo el continente americano. Han ido más allá de 100.000 muertos. Es un fracaso muy importante que pone en causa precisamente su rol de líder, entre comillas, del mundo libre, como se decía. Entonces, la primera conclusión que hay que sacar, que se ha dicho ya, es que evidentemente esto le da una oportunidad a China de no de sustituir a Estados Unidos como principal potencia internacional, pero no cabe duda que aparece como su adversario principal o su rival principal o su contrapeso principal. Porque China, que tuvo muchas dificultades al principio para controlar esta epidemia, se ha sabido reponer, ha sabido sobrepasarse y ha lanzado una operación de ayudas y de solidaridad internacional muy importante. China ha enviado ayuda logística a más de 100 países. Por otra parte, segunda consideración geopolítica, un país tan bloqueado desde el punto de vista económico, político, financiero, como Cuba, es el país que más solidaridad médica ha mostrado durante esta crisis. Ha enviado brigadas médicas a unos 25 países. Hablo bajo el control de
de Abel, que está aquí a mi lado, y entre esos países desarrollados, como Italia o como Andorra en Europa. Entonces, evidentemente, Cuba, como ha dicho su presidente, ha sabido globalizar la solidaridad. En cambio, el neoliberalismo solo se ha preocupado de globalizar el mercado, de globalizar los beneficios, de globalizar el lucro. Venezuela es uno de los países que mejor ha combatido la epidemia. El presidente Maduro desde el principio ha tenido una visión muy clara de las políticas que había que implementar, siendo también un país bloqueado, amenazado, Arantxa lo subrayaba, amenazado militarmente, recientemente lo decías tú también, Ernesto, y sin embargo el presidente ha tomado las medidas antes que cualquier otro gobierno de América del Sur, y ahí tenemos los resultados. Es el país que tiene menos infectados, un país que puede mostrar el ejemplo al mundo de lo que es un modelo venezolano. Desde el punto de vista geopolítico, digamos, el juego va a estar en saber si los Estados Unidos, para distraer a su opinión pública de este fracaso, no se lanzan en aventuras que pueden ser preocupantes internacionalmente, en particular con respecto a China. En este momento, digamos, estamos esperando las decisiones que va a tomar la administración Trump con respecto a China, en la medida en que amenazan de lanzar algunas sanciones que podrían intensificar la tensión con China. ¿Hasta qué punto? No lo sabemos. El presidente Trump está ahora en una situación tan delicada con su desastre sanitario interno que puede lanzarse en aventuras hacia el exterior, ya sea con respecto a Venezuela, ya sea con respecto a Irán, ya sea con respecto a China. Es un momento delicado desde el punto de vista geopolítico. Fíjate la paradoja. Portaaviones estadounidenses en el centro de la atención porque se convierten en brotes de coronavirus en sus propios soldados, dispuestos por el mundo para cumplir un rol imperial. Y digamos, el virus llega allí. Pero las fuerzas de ultraderecha, porque no solamente es Trump, también Bolsonaro en Brasil, en Europa han surgido también movimientos muy de derecha que cuestionan las medidas racionales que se han tomado en cuanto al confinamiento, las denuncian como mecanismos que coartan las libertades individuales y se ven manifestaciones que desafían las posibilidades de contagio sin tapabocas, reuniones, de parte de esos factores muy de derecha. Desde el punto de vista cultural, Abel, tú que has sido 2 veces ministro de Cultura en Cuba, eres una referencia cultural para la izquierda en América Latina y en el mundo, ¿qué nos puedes decir de la irrupción de ese fenómeno? Adelante, Abel Prieto. Bueno, gracias, Ernesto. No, yo creo que la pandemia ha intensificado la guerra cultural. El choque entre el modelo neoliberal, este espíritu competitivo, el maltusianismo que mencionabas tú al principio, y un modelo que lo defiende la Venezuela bolivariana de manera admirable, que nosotros estamos en Cuba haciendo lo posible por salir adelante y estamos teniendo resultados, y al mismo tiempo hemos enviado, como decía Ignacio, médicos 25 países, quizás más de 20 países. Hemos enviado la brigada Continente Henry Riff, no para hacer propaganda, sino para ayudar. Yo creo que un modelo basado en la competitividad, en la ganar ventaja sobre el otro, en imponerte frente a un modelo que se fundamenta
en la solidaridad, en el principio de salvar vidas, como se ha dicho aquí también. Yo creo que ese es un choque que tiene un lado cultural y simbólico muy importante. Al mismo tiempo, escuchando a Ignacio, recordaba yo que una de las obsesiones de José Martí a finales del siglo XIX, cuando él ve, vamos a decir, cómo ese joven imperio, entonces joven imperio, empieza a tomar fuerza y va a caer sobre, como él decía, sobre las tierras de América, de nuestra América. Martí tenía una obsesión por el equilibrio del mundo. De algún modo, por lo que ha dicho Ignacio, lo que ha dicho Arantxa, lo que ha dicho Fernando, tú mismo, la nueva geopolítica que parece estarse configurando hoy tiende a que el mundo se equilibre. Ese fracaso estrepitoso del gobierno de Estados Unidos en aquella frase de los años 50, país líder del mundo libre, eso tiene que ver con el momento del macartismo y de la Guerra Fría y toda esa historia. Ellos eran como el país, la potencia que encabezaba el mundo libre, que constituían el modelo a seguir, el paradigma a seguir. Yo creo que ese fracaso en su propio territorio, y algo mencionaba Ignacio que es verdad, no han podido ayudar a nadie, ni a Bolsonaro, que es una especie de clon pequeño de Trump, ni a Bolsonaro, a nadie. No han podido ayudar a nadie, a ninguno de sus aliados, efectos internos de la pandemia. Y bueno, el saldo lo estamos viendo. Yo creo que culturalmente tenemos que levantar esos símbolos asociados a una visión del mundo vinculada, lo decía Arantxa, al multilateralismo. Una de las cosas que ha hecho Trump es poner en ridículo a las Naciones Unidas. Cuando surgen las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, sus principios de coexistencia pacífica, de resolver los conflictos sin el uso de la amenaza, de que todos los países, los pequeños y los grandes, eran iguales ante la justicia internacional, evitar de nuevo una catástrofe, una debacle, un holocausto. Todos aquellos principios con esta administración y con, no, porque no es solo el caso del emperador, es su corte. Toda esa gente están contaminadas de un virus incurable que es la arrogancia, el narcisismo. Todo esto, como decía Ignacio, el peligro de que en un momento previo a las elecciones haya una aventura militar. Lo han hecho muchas veces para distraer la atención de los errores internos, para presentarse. Yo me acuerdo, yo estuve en un congreso en Minneapolis de temas literarios después de la invasión a Granada de Reagan. Y de pronto los amigos allá nos decían que la popularidad de Reagan se había elevado a la 82 División Aerotransportada, atacando una islita de menos de 100.000 habitantes. Y eso era una gran hazaña. Eso era, la propaganda había convertido eso en una gran victoria de Reagan. La victoria de Margaret Thatcher en las Malvinas, que Naomi Klein dice que le sirvió de mucho para imponer las recetas neoliberales en el Reino Unido. Porque una de las, vamos a decir, de las amenazas que tenemos, yo no me he leído el artículo que tú pusiste hoy en las redes, Ernesto, pero Naomi Klein ha estado hablando de que el coronavirus puede funcionar como el shock que necesitan los neoliberales para, digamos, intervenir con más autoritarismo, con una mayor ferocidad, con el fantasma del fascismo, que no es un fantasma. No es el fantasma del padre de Hamlet o el fantasma de Banquo, es algo real que se reestructura, que se hace visible cada vez más y que está aprovechando políticamente
la crisis. Yo creo que culturalmente hay que volver a la memoria. No puede ser. Yo sé lo que está haciendo Arantxa desde el Estado español, ese neofranquismo, toda la batalla que dieron para que no se exhumaran los restos de Franco, este torturador que falleció recientemente sin haber sido juzgado con no sé cuántas medallas, Billy el Niño le decían, creo, ¿no? Billy Sí. el Niño. Es decir, a la ultraderecha neofascista le interesa borrar la historia o distorsionarla. Y a nosotros tiene que interesarnos que la historia nos acompañe, que estemos continuamente aprendiendo de las lecciones de la historia para no vernos ante el drama de que se repita. El final del texto de Ramonet que cité ahorita dice eso, después de la gripe española, lo dijo ahora aquí, después de la gripe española, la recesión, y en Italia aparece el fascismo. Es decir, el capitalismo tiene una versión neoliberal y tiene una versión fascista, abiertamente fascista. Hoy la estamos viendo, hoy la estamos viviendo. Sí, perdón. A ver, tú mencionaste Minneapolis, que estuviste allí. Sí. Y ahí mataron a... Minneapolis, Acaban de matar al negro. Sí, claro, Sí. claro. tras el cruel asesinato de un ciudadano afroamericano por parte de la policía. Lo Sí, asfixió. terrible. Con la brutal. rodilla en el cuello. No puedo respirar, decía, no puedo respirar. Uno de, Pero de esos que se han esparcido, ¿no? Otros de los demonios es el despojo. En medio de la pandemia en los Estados Unidos han despojado a Venezuela de la propiedad sobre sitio, han decidido una venta fraudulenta de unos activos venezolanos bajo el refugio del llamado gobierno paralelo del señor Guaidó. Y en Inglaterra, hoy mismo se está desarrollando una audiencia de un juicio por el despojo del Banco de Inglaterra de varias toneladas de oro venezolano que estaban depositadas allí o están depositadas en el Banco de Inglaterra. De modo que en medio de la pandemia y antes de que llegue el después, estos demonios están golpeando a los pueblos, sea en Minneapolis o en Venezuela, Cuba, el mundo entero. Yo ya debo ir despidiendo. Quiero ofrecerle a cada uno un minuto para despedirse de la audiencia, contarnos qué les ha parecido esta experiencia e invitar a que el próximo jueves a las 10 de la mañana, hora Caracas, podamos participar de un nuevo espacio Voces Múltiples en Red, en esta ocasión moderada por el periodista Luis Hernández Navarro de México. Voy entonces con Fernando Buenabat desde Argentina. Adelante. Sí, gracias por la oportunidad de saludarlos a todos ustedes y a todos los amigos y compañeros que han seguido esta transmisión. Con un saludo fraterno. Creo que nada de lo que hemos dicho hasta hoy presenta novedad alguna en términos de lo que el capitalismo es y sus infinitas perversiones que se va a expresar, bien ha sido dicho, con el pretexto de la pandemia, como con el pretexto de la tecnología, como con cualquier pretexto. Y en medio de esto vale la pena preguntarnos, y mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros, no? Es decir, los frentes progresistas del mundo, la izquierda, si vamos a aprovechar la circunstancia para dar un paso también en este proceso de eliminar oportunismos, de eliminar sectarismos, de eliminar, es decir, todo aquello que nos divide, y en todo caso ser capaces justamente de construir ese después sobre la premisa de la fraternidad solidaria, del encuentro y de nuestras fuerzas asociadas, unidas, organizadas, para dar esta batalla que hay que dar en todos los campos objetivos y subjetivos. Creo que estamos debiluchos algunos, en la solidaridad con el pueblo de Venezuela. Por ejemplo, le estamos debiendo un reconocimiento enorme a esa alianza cívico-militar que ha hecho lo imposible por mantener la paz en este continente. Y la verdad que hay que poner una lupa y una atención y hay que llamarnos todos a cuenta sobre qué estamos haciendo para acompañar a ese pueblo de Venezuela en este momento de tensión y de presión como se está haciendo. Y yo veo
con sentido fraternal y autocrítico a muchos compañeros que más bien se quedan a la expectativa, se quedan medio muteados, dicen ahora, ¿no? Y que no, y que yo creo que es la hora en que al contrario hay que hacer todos los esfuerzos para expresar solidaridad. En este país, en Argentina, se desató hace pocos días una ofensiva tremenda contra los médicos cubanos. Se dijo que no venían médicos, que todos son espías, que venían a instalar un proceso de observación meticulosa para después traer el comunismo y etcétera. Y todavía no veo que tengamos la fortaleza política, la capacidad organizativa de construirnos nuestra propia agenda de lucha, de unidad de los frentes progresistas y de izquierda, etcétera, del mundo entero, para que podamos fortalecernos y construir, repito, este vocerío, este clamor mundial, solidario y fraterno que hace falta hoy, porque ese es el ejemplo para el después, ¿no? Ahí están las claves para el después. Es una asignatura pendiente. Creo que necesitamos recomponernos y refortalecernos todos en este proceso de unidad de voces, y porque en la batalla comunicacional que estamos dando, en el escenario de guerra informativa que estamos viviendo todos los días, para nosotros es crucial dar un paso hacia adelante organizativamente y perfeccionar la batalla, ¿no? Un gran abrazo a todos, ¿eh? Gracias, Fernando. Quiero agradecer a la infinidad de personas que nos han escrito mensajes vía YouTube y Facebook e Instagram, reportando audiencia desde prácticamente todos los países de América Latina. Hasta todos ustedes, un gran abrazo desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos con Arantxa Tirado, ya con un mensaje final desde Barcelona. Adelante, Arantxa. Bueno, pues creo que en este pulso que se está dirimiendo todavía por cómo se resolverá la crisis económica y la crisis sanitaria y la crisis política, la que hablaba Ignacio Ramonet, de la pandemia, yo me quedo con esa idea de Abel Prieto de aprender de la historia, sobre todo porque desde Europa lo que percibimos es que hay una ultraderecha que puede tratar de capitalizar, de hecho ya lo está haciendo. Es muy sintomático que aquí en el Estado español quienes hayan salido a protestar primero no sean los sectores más perjudicados por el coronavirus, por la crisis económica, sino las élites, con un epicentro en el barrio de Salamanca, en esa Little Venezuela que le dicen, unas élites y una ultraderecha que ya es global, que está, en este caso, nosotros estamos importando de Venezuela lo peor de la oposición neofascista, fascista, como se le quiera llamar, de ultraderecha de Venezuela, lo tenemos en Madrid y en otras ciudades que están repitiendo consignas vacías como ya se usaron en Venezuela o se han usado en Miami contra la Revolución Cubana, porque la historia, por desgracia, a veces se repite. Y esto no quiere decir que no haya elementos propios, porque también aquí tuvimos unas élites que dieron un golpe de Estado hace unas cuantas décadas, a la Segunda República, pero bueno, hay una retroalimentación, hay una coordinación por parte de estas élites también muy patente en las redes sociales, están articulados para difuminar lo que ahora se dice fake news, para repetir estas consignas vacías de dictadura, libertad, democracia, y yo quisiera quedarme con una idea final que es ojalá los de abajo, la clase trabajadora, los pueblos, tengamos tanta conciencia de clase, de pertenencia a una misma lucha como tienen esas élites que tienen muy claro quién es el enemigo. Nosotros también deberíamos tener muy claro quiénes son nuestras alianzas, por mucho que la mediática internacional nos trate de presentar estos cocos, ¿no? De Venezuela, Cuba, por supuesto siempre las experiencias que van contra los poderes hegemónicos. Qué curioso, ¿no? Esto sería suficiente para que lo cuestionáramos. Entonces, ojalá desde nuestro lado, y ahí está la responsabilidad de los que formamos parte de la red, pero no solo en la red, sino en cualquier ámbito en el que despleguemos nuestra actividad, de hacer una labor pedagógica, una labor de concienciación política, para que esa conciencia de quién es el enemigo, quiénes son los aliados, tanto en forma de estados como en forma de clase, lo llevemos a una praxis y que retomemos pues, el internacionalismo proletario, que es un término que parece que está en desuso, pero que a mí me parece muy relevante para estos tiempos donde nos quieren confundir, y me parece que a veces lo clásico
nos puede alumbrar hacia dónde caminar. Y por último, pues agradecer a las compañeras y compañeros de la red por haber organizado este primer encuentro, un honor estar acompañada de estos grandes pensadores y compañeros luchadores, y a la orden. Muy bien, gracias a ti, Arantxa. Quiero compartir con ustedes la emoción de los mensajes que han estado llegando ya en esta fase final del intercambio. Nos proponen mejoras al formato, yo se las haré llegar a los compañeros organizadores, pero cuenten con que se convertirá este en un espacio de referencia la próxima semana con otros panelistas, pero bajo la misma organización de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Con esto nos vamos entonces hacia La Habana, Cuba. Tiene la palabra para un mensaje final Abel Prieto. Adelante, Abel. Bueno, gracias, Ernesto. Primero, gracias por haberme invitado a estar acá. Es realmente una enorme alegría compartir con personas tan queridas y tan admiradas como los compañeros que están acá en el panel. Yo creo que tenemos que hacer esto, tú dices todos los jueves, habría que hacerlo todos los días, no sé si la tecnología nos va a acompañar. Yo creo que es un momento en que sí, lo que decía Arantxa es verdad. La derecha se une cuando siente algún peligro, se une en bloque, se une de forma implacable. Ahora, escuchando a Fernando de la campaña en Argentina contra los médicos cubanos, diciendo que son espías, etc. Leí ayer en Twitter que un ex bailarín, no, en página 12 lo leí, que un ex bailarín argentino habló de que las medidas de confinamiento eran comunismo. El artículo se llama La Guerra Fría, de Marcelino Guerra, creo que es el nombre de este ex bailarín. Y el reportaje habla de un macartismo renacido en mucha gente en torno a este momento. Yo creo que sí tenemos que lograr lo que decía Arantxa, de sembrar una conciencia de clase, una conciencia de esta coyuntura tan especial. Tenemos que estar unidos. A veces la izquierda, por problemas que no tienen que ver con las esencias, tienen que ver con protagonismo, con cosas absolutamente colaterales, se desangra en discrepancias innecesarias. Y la derecha, por desgracia, funciona como un puño de hierro y construye ese tipo de intervención fascistoide. En la versión cultural de esto, Ernesto, las redes están llenas de discursos de odio. Trump, desde la campaña del 2016, promovió un tipo de discurso de odio que se ha ido extendiendo y se ha pasado a las redes. Le llaman cyberbullying. Es un acoso a través del insulto. No sé si se escucha, porque ahora están apareciendo en la pantalla. ¿Se escucha? Perfectamente. Bueno, no, lo que te digo, frente al discurso de odio, frente al discurso del insulto, frente al discurso racista, frente al discurso de la intolerancia autoritaria, tenemos que responder con argumentos que no tienen que ser demasiado sofisticados, porque son muy sencillos. ¿Por qué la intervención del Estado va a ser considerada por definición autoritaria, represora, ineficaz, corrupta? ¿Por qué? La empresa privada no es corrupta. La industria farmacéutica, que era un enorme aparato de lucrar con los padecimientos de la humanidad, ¿qué pudo hacer en esta coyuntura? ¿Qué pudo hacer los sistemas de salud privatizados? Es decir, yo creo que hay que utilizar con mucha fuerza estos argumentos, con mucha claridad en el ámbito en el que nos movemos cotidianamente y extender estos contactos. Ojalá haya tenido muchos
muchos, no sé cómo se le llama a los que ven estas personas interesadas en participar en este foro desde sus casas, desde donde estén. Yo creo que hay que lograr que circulen más, se muevan más, porque ahí está el fascismo. Yo publiqué una cosa en Gramma que se llama Otro mundo peor es posible, en forma de pregunta, aludiendo a lo que decía Ignacio en su texto, a lo que decía Naomi Klein, de cómo actuaron. Naomi Klein nos recordó que Mike Pence, el actual vicepresidente de Trump, fue el que dirigió el grupo del Katrina y el que instaló en Nueva Orleans, instaló el recorte de programas sociales, privatizó la educación, privatizó todo lo privatizable y ahora tiene un papel importante en el manejo de la pandemia. Y ella decía en una entrevista que le hicieron que probablemente las reuniones que se hicieron cuando el huracán Katrina se deben estar haciendo ya desde hace un tiempo con respecto al coronavirus. Y las consecuencias ya las conocemos. Es decir, yo creo que tenemos que darle argumentos a la gente, tenemos que escuchar a la gente también. Y efectivamente lo que decía Arantxa es verdad. A veces no tenemos una conciencia clara de lo que nos estamos jugando en esta historia. Mientras que la ultraderecha, fascistoide o neofascista, como le quieran llamar, actúa en bloque, implacablemente unida, peligrosamente unida. Ya un hijo de Bolsonaro habló de hacer una especie de foro de Sao Paulo de la derecha hace ya algún tiempo, cuando fue elegido, si es que se le puede llamar una elección a eso, Bolsonaro, con un uso de las redes, con una cantidad de perfiles fantasmas, creando falsas tendencias de opinión impresionantes, diciendo verdaderamente aberraciones, falsedades del candidato del opositor. Pero bueno, esos grupos de ultraderecha no actúan solos, están configurando una internacional. Ahorita yo mencionaba la internacional progresista, una internacional ultra reaccionaria, peligrosísima. El eje Roma-Berlín-Tokio renacido. Y tenemos que estar alertas y tenemos que, la frase que yo cito siempre porque me impresionó tanto de Fidel en un evento sobre José Martí hace algunos años, en el año creo que 93. Imagínate, año 93, se había derrumbado el muro, se había desintegrado la Unión Soviética, había llegado el reino del mercado que se asociaba con el reino de la libertad, y la gente le decía a Fidel, ¿qué hacemos? Nos alzamos, buscamos armas. Yo recuerdo eso perfectamente, yo estaba en ese evento y Fidel dijo, lo que hay que hacer es sembrar ideas y sembrar conciencia. Yo creo que no podemos, digamos, subestimar ningún foro, subestimar ninguna tribuna, subestimar ningún medio para sembrar ideas y sembrar conciencia en torno a la necesidad de unirnos y de trabajar por ese mundo ese otro mundo que no solo es posible, sino que es imprescindible y urgente. Muchísimas gracias, Abel. Quiero, antes de darle la palabra final a Ignacio Ramonet, decirle a las amigas y amigos que nos sintonizan, que se conectan desde prácticamente toda América Latina, que este espacio va a estar disponible en las cuentas de la red de artistas intelectuales y movimientos sociales en defensa de la humanidad para su posterior visibilización, para que sea compartido y discutido, y atendiendo el planteamiento de varios de las personas que nos han escrito, yo quiero comprometer a todos los panelistas a que volvamos a vernos nuevamente en una de estas emisiones, porque hay muchas preguntas a cada uno de ustedes y no queremos que queden colgadas en el aire. Tienen mucho que dar, dicen aquí
nuestros usuarios, y yo lo certifico, tienen nuestros invitados mucho que aportar para la construcción de ese después, de ese otro mundo necesariamente mejor y no peor que el que ha impactado esta pandemia terrible del COVID-19. Quiero además decirles que varios de los contenidos aquí mencionados, los artículos, incluso libros que han inspirado esta conversación, están colocados en nuestras cuentas en Twitter. De modo pues que todos estos temas aquí abordados pueden ser profundizados. Reivindico en este espacio la lectura como mecanismo para el encuentro del conocimiento y el debate de las ideas, porque es parte también de lo que está en el debate. La futilidad, la superficialidad, esa sensación de estar sobreinformados, que muchas veces es un disfraz de la más absoluta ignorancia, y que es el caldo de cultivo de los movimientos de ultraderecha que hemos hecho mención en este espacio. Con esto le doy la palabra ya para terminar al profesor Ignacio Ramonet. Adelante, Ignacio. Gracias, Ernesto. Yo creo que tengo poco que añadir. Han dicho tanto Fernando como Arantxa como Abel, han dicho cosas esenciales, ideas extremadamente fuertes y que son una excelente conclusión. Pero si permites, yo añadiría una idea y una observación. La idea es que debemos recordar que la pandemia, lo que llamamos la pandemia, no es más que un aspecto de el cambio climático. Digamos, la verdadera tragedia de esta pandemia ha producido el coronavirus, que ha producido la pandemia. Si tuviéramos un comportamiento con respecto a la naturaleza, con respecto, digamos, a nuestro ecosistema diferente, más respetuoso, probablemente no se producirían tantos nuevos coronavirus como los que se han producido. Quiero recordar que en los últimos 10 años han surgido 3 nuevos coronavirus que han provocado 3 epidemias extremadamente mortales. El SARS, el MERS y ahora la COVID-19, ¿verdad? Entonces, nada debe hacernos olvidar que en los próximos 10 años pueden surgir, si no cambiamos nuestro comportamiento con respecto a la naturaleza, pueden surgir 3 nuevos coronavirus y pueden surgir 3 nuevas pandemias. Entonces la pospandemia sería otra pandemia. Entonces creo que es importante seguir trabajando, seguir militando contra el cambio climático, impidiendo el cambio climático y recordando que el cambio climático no es más que la consecuencia de un modelo de producción ecodepredador, el modelo de producción neoliberal. La observación, esa es la idea. La observación es la siguiente. Creo que, digamos, las mujeres han sido víctimas principales de esta pandemia. Aquí hemos observado categorías sociales o minorías. Creo que las mujeres han pagado un precio muy alto en esta pandemia. Y quiero citar en particular 3 categorías sociales en las que las mujeres tienen un rol importante y que les han conducido a ser víctimas de la pandemia. Primero, un precio muy alto pagado por los sanitarios, por el personal sanitario. Y en el homenaje que debemos darle al personal sanitario en todas partes, como se hace, que se aplaude según los países a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, como reconocimiento a los médicos y los enfermeros, hay que recordar que han pagado un precio alto, pero el más alto han sido en general las enfermeras. Hay miles de enfermeras en el mundo que han fallecido por estar ocupándose y corriendo un riesgo muy grande frente a los enfermos. Segundo,
digamos, otra categoría de personal en el que las mujeres son muy abundantes y en las que han fallecido muchísimas mujeres infectadas son las cajeras de supermercados. La gente ha ido a comprar durante el confinamiento. Estamos escuchando muy mal. Vamos a pedir a los compañeros en La Habana que rectifiquen el audio, porque esta idea que nos está dando ya para finalizar Ignacio Ramonet es muy pertinente. Hay otros personajes del nuevo proletariado que están siendo sobreexplotados hoy, que son los muchachos, y algunos no tan muchachos, que hacen los llamados delivery, que son los despachos a domicilio, y que ahora enfrentan condiciones muy adversas en el marco del sistema capitalista para, digamos, el consumo en estas nuevas condiciones. Mientras me confirman que tenemos el sonido correcto en La Habana, yo quiero hacer referencia a una idea de Ignacio Ramonet sobre el cambio climático. Hay un intelectual mencionado por Arantxa Tirado, que es John Sachs Fernández, que cuestiona incluso el mismo concepto del cambio climático y dice que no es un cambio climático, es un colapso climático, es un colapso del planeta, porque el cambio es demasiado suave el término para describir lo que estamos viviendo. Colapso climático antropogénico. Exactamente. Y no solamente del hombre o de la especie humana, para decirlo en lenguaje correctamente, ¿cómo se llama? Políticamente correcto frente sobre todo a las feministas, sino que es producto del modelo capitalista, no es el ser humano, sino el modelo que impera en la humanidad. Y ese cambio, ese colapso climático es el entorno en el que ha surgido la pandemia. Decía el comandante Chávez en el año 2009, en aquella célebre reunión de Copenhague, asumiendo como suya la consigna de los jóvenes que protestaban en Dinamarca ante los líderes mundiales: no cambiemos el clima, cambiemos el sistema. Consigna perfectamente vigente 11 años después ante esta crisis de la pandemia del COVID-19. Vamos a probar a ver si tenemos audio. Sí, ya está funcionando ya. ¿Sí? ¿Me oyes, Ernesto? Listo. ¿Me estás oyendo? Termina tu... Sí, bueno, absolutamente, para terminar, y no... quiero decir, citaba a las enfermeras, citaba a las cajeras, que mucha gente ha olvidado y que han pagado un precio muy alto en términos de infección, en términos de enfermedad, en términos de mortalidad. Y tercero, algo muy importante que sí se ha subrayado, y es que el confinamiento ha llevado a que muchas mujeres hayan tenido que cohabitar con sus verdugos en términos de violencia de género, sin ayuda de nadie, sin ayuda de la sociedad. Y entonces, por eso quería terminar recordando el precio alto que han pagado las mujeres y rindiéndoles homenaje. Gracias, Ernesto. Gracias, Ignacio Ramonet. Gracias, Abel Prieto. Gracias, Fernando Buenabad. Y gracias, Arantxa Tirado. Lo prometido, la próxima sesión tiene que haber discriminación positiva a favor de la mujer para que haya más... no, tiene que haber igualdad. Igualdad. Sin discriminación positiva, igualdad, ya está. Que haya paridad. Paridad, exacto, eso es la igualdad. Valga la corrección. Y bueno, muchísimas paridad gracias. O maridad, ¿no? Depende del uso de la palabra. Miren, una propuesta personal. Me ofrezco mi calidad o condición de periodista para que podamos repetir estos encuentros así en colectivo, pero también bilaterales, para que podamos hacer entrevistas de mayor profundidad. Voy a estar molestándolos entonces en los próximos días para hacer algún espacio de intercambio, de diálogo por estos medios que al probarlos uno comienza a valorarlos todavía más, sobre todo en estas circunstancias. Y la invitación es para todas y todos quienes nos sintonizaron a que la próxima semana, el día jueves, a través de este espacio Voces Múltiples en Red, puedan continuar con este debate. En Buenos Aires a las 11 de la mañana, en México a las 8 de la mañana, en Madrid... No. Ernesto, a las 9, son las 9 en México ahora. No, pero la semana que viene. Será a las 9, porque hay una diferencia horaria con el verano, etcétera, y hay que corregir eso. Corregimos este flyer que me han hecho llegar a las 9 de la mañana en Buenos Aires, a las 8 en México y a las 10 en Caracas.
Venezuela. Muchísimas gracias nuevamente. Yo me despido desde Caracas, Venezuela, Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Saludos a todos. Saludos.